Don Juan Carlos Flores, buenos días. Don Juan Camilo, muy buenos días. Un placer estar acá con usted. Lo veo elegantísimo, con tanto entrevistado que tiene. Exactamente, y con tanto tema, con tanta noticia, este país no para. Doctor Flores, un nuevo paro de Le maestros. regalo el doctor, se lo Do- regalo. em, Nuevo paro de maestros y siguen protestando por las deficiencias en el sistema de salud. Un nuevo modelo que no se ha ejecutado, dice el gobierno, al 100%. Perdón, no se ha ejecutado como debe ser. Es así de sencillo. Y dicen, pues denuncian muy graves fallas en el sistema de atención del sistema de salud de los maestros, es decir, en el FOMAC. Están viendo, Juan Carlos, cómo ver que los estudiantes no pierdan clase, es decir, que los profesores de la jornada de la mañana vayan a protestar en la tarde y que los de la tarde salgan a protestar en la mañana para que las clases no se vean afectadas. Juan Camilo, a los directivos de FECODE, la Federación de Educadores de Colombia, les cogió la noche para protestar por un desastre. No es que eso lo estén llevando a la práctica de mala manera, esa reforma, no, es un desastre que hace parte en su conjunto del desastre de manejo del problema de la salud, un problema por supuesto que lleva décadas. Colombia no ha logrado encontrar un sistema eficaz. Todos somos testigos de que una parte de las EPS, por desgracia, se convirtió en un botín de contratistas sagaces, de políticos sagaces, que en alianza conjunta han saqueado a varias de las EPS durante décadas a lo largo de los últimos años. En eso la justicia colombiana ha sido muy lenta. Pero ese desastre, en vez de resolverlo, lo profundizó el gobierno de Petro, quien ha premiado a un ministro de salud politiquero e inepto como el señor Jaramillo, lo ha premiado manteniéndolo en el poder. Lo que han buscado, en vez de resolver los problemas, es su profundización. Han terminado de desbaratar lo poco que estaba funcionando bien o relativamente bien. Pensemos que esta es noticia de cada día, que pues lo acaba de decir el nuevo interventor de la salud, un exalcalde de Cali, que es una ficha del gobierno, es una persona políticamente cercana al gobierno, que no admite un paciente más la nueva EPS. Pero el ministro y Petro insisten en que eso hay que llenarlo para desbaratar lo que queda de los restos que sí funcionaban del viejo sistema de salud o del sistema de salud que existía hasta la llegada del presidente Petro al poder. Los maestros, pues porque eso no es un secreto para nadie. FECODE fue una de las fuerzas que llevó al presidente Petro al poder. Entonces, claro, lo que en otros gobiernos FECODE no hubiera admitido nunca y habrían desatado unos paros inmensos, al gobierno de Petro, se lo han perdonado y le han perdonado una situación que lleva a que los maestros vivan hoy los mismos o más graves problemas que experimentan hoy los pacientes de las EPS intervenidas por el gobierno de Petro. Ahora, ya terminando el gobierno, y además, Pasito, me parece maravilloso lo que propone FECODE, no generarle problemas a los niños. Pero eso no lo pensó nunca de aquí hacia atrás. Eso le importaba un pepino. Pero ahora como es Petro y como tienen un candidato que es el senador Cepeda, entonces no quieren hacerle mucho daño. Pero lo que esto evidencia es que el desastre con la educación que Petro dijo que iba a resolver es tan grave como lo llevan diciendo los pacientes hace años y que ese ministro politiquero, el señor Jaramillo, no dio la talla. Pero como es un protegido de Petro, ahí sigue. Esa, 9:11 minutos de la mañana. Han entrado en una confrontación muy fuerte el gobierno local, el de Bogotá, con los maestros. Recordemos, no sé usted cómo lo vea, Juan Carlos,
la medida que ha tomado la alcaldía de no pagarle a los maestros las horas que falten a las distintas aulas por cuenta de las protestas. Y esto ha generado, por supuesto, el disgusto por parte de FECODE en las últimas horas y en las últimas protestas. Habló la secretaria, vamos a escucharla, a ver qué dice la secretaria de Educación. Entendemos esa problemática y llamamos a esos maestros a que se movilicen, ejerzan el derecho a la movilización sin afectar el tiempo de los estudiantes, que pueda ser en contrajornada. Y aquellos que se movilicen a que sean parte de las reposiciones académicas, las reposiciones de actividades con los estudiantes que cada uno de los rectores estará organizando. Entendemos la problemática que existe y asimismo aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a la Junta Directiva del FUMAC. Recordemos que ahí tiene lugar el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación. Bueno, ahí estaba entonces, procurar que no se vea afectado, dicen ellos, la jornada de los estudiantes. Las denuncias son muy graves, don Juan Carlos, y es falta en la entrega de medicamentos. Tengo el caso de una señora aquí, lleva 15 meses incapacitada y 15 meses esperando una cirugía que no le ha llegado. Y empieza a articularse el sistema, pero en torno a lo perverso, a lo malo. Es decir, articularse el sistema con no le dan las citas a la señora, no le dan los medicamentos a la señora, terminan los convenios de las clínicas con el FOMAC por la falta de los pagos, de modo que a la señora, como la clínica San Rafael, donde estaba programada la cirugía, no la pueden operar entonces en esa clínica y tienen que buscar otra institución, instituto prestador de salud. Pues es de verdad toda una articulación en torno a lo malo para no atender a los pacientes cumplidamente, Juan Carlos. Juan Camilo, cualquier internauta suyo en estos momentos por las diversas plataformas a través de las cuales se emite este programa y que no sea maestro, lo que está diciendo, pero eso es lo mismo que a nosotros nos pasa y nos lleva pasando desde hace 2, 3 años, desde que el gobierno de Petro decidió para atacar un mal, profundizar el mal, y era para atacar unas EPS controladas por políticos y contratistas saqueadores de lo público, pues entonces acabar con todo eso. Y eso afectó a aquellas que estaban haciendo su trabajo bien, porque no todas estaban destinadas a robarse los dineros de la salud. Entonces, aquí llama la atención dos cosas, yo las reiteraría. Uno es que las directivas de FECODE han sido cómplices de esto, porque para no tocar a un presidente que ellos ayudaron a poner en el poder, prefirieron callar. Y que día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, la prestación del servicio de salud a las maestras y los maestros de los colegios públicos del país se deteriorase. Si esto hubiese ocurrido bajo cualquiera de los anteriores, Santos, Samper, Pastrana, Uribe, Duque, cualquiera de los que precedieron a Petro, no se hubiera quedado callado no se hubieran quedado callados las directivas del magisterio, hubiesen organizado de inmediato un gran paro nacional y hubieran hablado de ese gobierno neoliberal que les destruye la salud a los maestros. En este caso no lo hicieron. De manera que ahora no se laven las manos como Poncio Pilatos, justo acaba de pasar la Semana Santa, donde cada jueves Poncio Pilatos se lava las manos y entonces Cristo termina sacrificado. Entonces, en este caso, todos fueron unos Poncio Pilatos. Esa es la realidad. Ahora ya, claro, como la situación es tan grave, empiezan a protestar. Pero fíjense cómo lo hacen. Lo hacen de todas maneras muy pacífico, porque no señalan abiertamente, bueno, ¿y quién es el responsable de este despelote? ¿Son los secretarios de salud a nivel departamental? No, son dos responsables claramente. Uno se llama Gustavo Petro Urrego y el otro se llama el señor Luis Alfonso Jaramillo. Se me escapa quién es el superintendente de salud, en fin, ahora, o quién va a ser. Renunció. Entonces, exactamente, acaba de renunciar. Entonces, la realidad es Duró 6 clarísima. meses, por cierto. Exacto. Y los otros han durado 6 meses y terminan diciendo muchas cosas sobre lo que ocurre adentro. Entonces, tenemos dos personas obsesionadas ideológicamente contra la colaboración entre el sector público y privado en el tema de la salud, que
buena parte o una parte grande de esa colaboración terminó en el saqueo de los recursos de la salud, eso es cierto, pero que eso significase que se demoliese lo que quedaba y la parte que funcionaba bien y hoy estemos en el peor de los mundos es responsabilidad del presidente Gustavo Petro y de su ministro inepto y politiquero, el señor Jaramillo. Vamos a Y pasar de a... FECODE. Y de Sí. FECODE porque FECODE cayó todos estos años. Que no vengan ahora a escurrir el bulto. Y además miren el paro que hacen. Un paro aparentemente que va a ser no tranquilito, no es una protesta contra el gobierno. Seguramente no van a venir a movilizarse a la Plaza Bolívar porque entonces afectan la candidatura de su candidato oficial, que es el señor Cepeda. Juan Carlos, vamos a pasar a otro tema y es se levantaron los bloqueos en el departamento de Santander. Hay un lío tremendo que tiene el gobierno nacional en este tema con el tema de los avalúos catastrales, porque actualizaron de un solo totazo los avalúos catastrales en más de 521 municipios. Y claro, el campesino Iván le actualizaban el avalúo catastral y después recibía el impuesto predial y el aumento pues era... De ver, no es por exagerar, los casos que hemos conocido son unos aumentos abismales. Es decir, campesinos que pagaban 120.000 pesos por impuesto predial, les cobraron ahora de a 9 millones de pesos, de a 8 millones de pesos, y todo porque el avalúo catastral en predios que muchos están denunciando inclusive no tienen ni servicios, aumentaron de una forma abismal, en un 300%, 1000%, inclusive el aumento de estos avalúos catastrales. El director del IGAC dice son avalúos que no se actualizaban desde hace más de 20 y 30 años y por eso el aumento, pero también está diciendo el gobierno le echaba la pelota al que se estaba formando una bola bien grande también a los administradores municipales, los mandatarios municipales, diciendo son ustedes los que se están saltando los topes para cobrar los impuestos prediales. Y los administradores municipales decían, son ustedes los que hicieron los avalúos catastrales y los cálculos muy mal hechos. Bueno, ayer llegaron a un acuerdo, dicen que van a revisar una reestructuración de los avalúos catastrales por los municipios y el otro acuerdo tiene que ver con el acompañamiento por parte del gobernador en el Instituto Agustín Codazzi, donde se discutirá la controvertida resolución, la 2057, donde se plantean este tema de los avalúos. Unos están diciendo, Juan Carlos, que es un acuerdo hasta ahora muy frágil y que lo más seguro es que los bloqueos vuelvan. Hoy, si uno le quiere sacar la buena noticia a esto, es que pues se levantan los bloqueos y la comida puede transitar afortunadamente. Inclusive ayer reportaban cómo estaciones de servicio de gasolina de Honda se estaban quedando ya sin combustible y sin abastecimiento, Juan Carlos. Juan Camilo, aquí hay una cosa que está emparentada con la que acabamos de señalar y es el gobierno no quiere tener grandes protestas justamente en la vía a la recta final a las elecciones, por lo menos el primer tramo de esa recta que es la primera vuelta, y cuando se avisora una competencia a muerte por los votos para la segunda vuelta. Pero, ¿cuál es el origen de estos cobros? Son unos estudios que se llevaron a cabo en los últimos años, que costaron decenas de miles de millones de pesos. Eso es bueno que ustedes lo averigüen. La contratación de los estudios del catastro multipropósito. Eso tiene un origen en un hecho y es que los impuestos que paga la tierra en Colombia históricamente han sido muy bajos. Para dar un ejemplo, muchos de los latifundistas que son senadores de Colombia pagan por sus gigantescos predios menos plata que una persona de clase media alta por su apartamento en Medellín o en Bogotá o en Barranquilla o en Cali. Pero eso no significa que sean todos los propietarios de tierra los que tienen esa capacidad de pago, que no la han ejercido porque se les ha privilegiado y se les privilegiaba por una razón. ¿Por cuál razón? Porque en el Congreso de Colombia estaban sobrerepresentados y han estado sobrerepresentados los grandes propietarios rurales.
Eso es un diagnóstico bien interesante. A lo largo de los últimos 30, 40 años, ¿qué porcentaje de grandes latifundistas son al mismo tiempo senadores y representantes a la Cámara o sus voceros? Entonces, el gobierno no puede lavarse las manos en una cosa. Fueron sus instancias y en eso está completamente desaforado y, por supuesto, pensando es en que no le afecta a su candidato a Cepeda, Petro, cuando señala que la responsabilidad fundamental es de los alcaldes y de los gobernadores. No es cierto. A ellos se les entrega una planilla previa, un Excel, y en ese Excel están las limitaciones. No pueden cobrar más de lo que ese Excel señala. Que no se invente eso el presidente Petro. Eso no es cierto. Pues no en balde le ha tocado a su funcionario, el del Agustín Codazzi, salir a decir, no, vamos a mirar, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una cosa que hay que distinguir con claridad. Hay unos señores, grandes propietarios rurales, que se han cubierto con la manta de pobreza de la mayoría de los pequeños y medianos propietarios del campo en Colombia. Los que resultan aquí verdaderamente afectados son quienes tienen, como usted bien lo describía, pequeños predios que no les, el minifundismo en muchas zonas de Colombia, en buena parte del eje cafetero, el minifundismo en Boyacá, en los Santanderes, en fin. Pero al mismo tiempo, grandes extensiones rurales de grandes latifundios a lo largo y ancho de toda la costa en las llanuras orientales de Colombia, para citar un caso, esas son personas que han pagado una cosa ínfima cuando sus predios rurales, los ganaderos, los que tienen agricultura industrial, pues producen unas gigantescas ganancias. Pero, sin lugar a dudas, el gobierno, también nuevamente otro Poncio Pilatos, como FECODE, entonces aquí Petro lavándose las manos de que nada que ver, no señor. Ustedes contrataron el estudio, ustedes lo aplicaron, lo convirtieron en un decreto, no se laven ahora las manos. Claro, en el tema de los avalúos es muy interesante, Juan Carlos, lo que usted plantea, porque sí hay un desnivel de unos terratenientes, por ejemplo, en Córdoba, que pagan muy poco de impuesto predial, es la denuncia que hacen muchos, y otros, pues que campesinos que producen comida, que tienen su finca y les llegó este tema del impuesto predial por cuenta del avalúo catastral. Recordemos que el impuesto predial se calcula de acuerdo al avalúo catastral del predio y son cantidades exorbitantes. Vamos entonces a seguir hablando de las claves de este acuerdo, que vuelvo y repito, es un acuerdo pues que muchos están denunciando que corre el riesgo que sea frágil, además que pues es lógico, todo vamos a ver cómo va a resultar esta reestructuración de los avalúos en los municipios que ha prometido el IGAC en tema de estos predios. 9:24, Juan Carlos, no quiero despedirlo sin tocar este tema. Nelson Velázquez, este cantante vallenato que se metió un parrandón tremendo en la cárcel de Itagüí, ha salido a hablar. Emitió en las últimas horas un comunicado de prensa. Recordemos que la Fiscalía ya lo tiene en la mira y lo está investigando por presunto enriquecimiento ilícito. Dice: frente a los hechos recientemente divulgados en medios de comunicación, considero importante aclarar lo siguiente. Mi participación en la presentación de la semana pasada obedeció exclusivamente al cumplimiento de un compromiso artístico previamente adquirido y gestionado por mi equipo de trabajo. La información que me fue suministrada en su momento indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones. Actúe en todo momento de buena fe, confiando en la legalidad y legitimidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollaría dicha actividad. No tuve conocimiento previo ni participación alguna en hechos distintos a mi ejercicio profesional como artista. Juan Carlos, sobre el evento cultural, entre comillas, como dice Nelson Velázquez, en la cárcel de Itagüí con los líderes de las bandas.
Bueno, por lo menos no pusieron que un concierto benéfico, ¿no? Pero somos un país de hipócritas, definitivamente. Reacciona a estas cosas solo cuando hay escándalos. Eh, las, estamos acostumbrados durante años y décadas, por desgracia, a que el que tiene poder, sea legal o ilegal, cuando lo meten a la cárcel hace lo que se le da la gana. Recuerde usted las comidas especiales, las parrandas aquí en la Picota, ¿cierto? En las goteras de Bogotá, por la avenida, la Caracas, cuando se conduce a Usme, ahí está la Picota, en la Modelo. Esto es pan de cada día. Y no nos digamos mentiras. Cuando a un grupo musical colombiano le ofrecen ir y eso, de eso está lleno los datos históricos, ir a tocar a donde sea, donde el narco X, donde el narco Y, van. Y sus manejadores no les van a decir que no. Es decir, la pérdida en nuestro país, y tenemos que reconocerlo con dolor y con mucha sinceridad, la pérdida entre la división entre qué plata es bien conseguida y qué plata es mal conseguida, ha prácticamente desaparecido. No en balde, pues el otro día salió una biografía, una suerte de biografía de uno de los grandes contratistas corruptos del país. Y yo decía, ¿y qué le pasa a la industria editorial? Es decir, porque al final muchos van a comprar, a ver, ¿yo qué aprendo de esto? ¿Yo qué aprendo de este bandido? Entonces, aquí, por supuesto, se va a golpear al lado más débil, pero lo que se nos está olvidando es que los distintos gobiernos en algún momento llegan y dicen, hay que negociar con los bandidos. Porque eso es lo que ocurre en Colombia, ¿o no? A lo largo de toda su vida, Juan Camilo, de la que usted es un hombre jovencísimo, eh, a lo largo de mi vida yo he visto siempre que aquí los bandidos que hacen todo tipo de cosas, todos los gobiernos. Ahora se está diciendo que el señor Petro, no señores, todos los gobiernos terminan negociando con los bandidos, entregándoles las condiciones más favorables. Entonces aquí puede ser que el Paganini sea el eslabón más débil de toda la cadena, que fue el que les fue a cantar allá en el Parrando Nonón, pero es frecuente que todos esos cantantes, los más populares y los más famosos, vayan allá a ganarse sus platicas adicionales donde los dueños del crimen en Colombia. Bueno, la va a tener difícil porque va a tener que explicar de dónde sale la plata con la que le pagaron y en qué forma le pagaron, cómo le pagaron, de dónde provino el pago, de dónde proviene el pago precisamente. Sí, pero Porque Juan yo sé que Camilo, Nelson Velázquez no es que cobre muy barato, Juan Juan Carlos, Camilo, seguramente. sí, Y además, llámala, ¿de dónde sacan, no? Pues, estando presos, sacan para pagar a Nelson Velázquez allí en la cárcel, sacan para pagar todas esas botellas y pues dejémonos de ser ingenuos, Juan Carlos. Sabemos que en las cárceles esto no debería pasar, pero pasa. Y cuando pasa, vale el doble. Es decir, hacer este tipo de cosas vale el doble y el triple allí en la cárcel. ¿De dónde estarán sacando la plata? También es una gran pregunta. mm. Pero yo creo que él no tiene por qué preocuparse porque hay unos abogados que son los más caros de todos que están dispuestos a defenderlo. Yo creo, por ejemplo, que apenas quede sin la ocupación actual, por ejemplo, el precandidato presidencial de la Estrella, podría defenderlo. Eso, abogados hay los que usted quiera. Abogados para que se presten exacto para estos temas. Juan Carlos, mil gracias. Juan Camilo, un placer estar acá con usted. Un feliz día.